Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más invitamos que tu presencia, Señor, pueda estar con nosotros. Que tú, Señor, al abrir tu palabra en este momento, Señor, podamos leer promesas y palabras, Señor, que nos animan a seguir adelante, Señor, con fuerza y confianza y fe en tu nombre también, Señor, en estos días. Bendice cada persona que se ha conectado, Señor, que tú puedas morar en sus vidas, Señor, que tú puedas estar en sus hogares, que tú los puedas bendecir, Señor, a los papás, tal, también como sus hijos, Señor, que puedan sentir tu presencia a su lado en cada momento, Señor. Todo eso te lo pedimos en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Quisiera en este momento leer un poco del libro de Salmos. Salmos capítulo 13. Si tienen sus Biblias, me pueden acompañar allí y pueden marcar lo que vamos a estar estudiando. Pero vamos a estar leyendo empezando en versículo 1 y terminando en el versículo 6. Salmo capítulo 13 es un salmo de David y es un salmo cuando él se encontró o cuando se encontraba en uno de sus momentos más difíciles de su vida. Y vamos a escuchar y leer estas palabras y ver entonces si tal vez nosotros también en algún momento hemos pasado por la misma experiencia y cómo es que el Señor lo ayudó a él. Vamos a ver entonces. Dice Salmo capítulo 13 en versículo 1 al 6, dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Versículo 3 dice, mira, respóndeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga de mí, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegran si yo resbalo. Versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén, amén, amén. Lindas palabras y una linda experiencia que vemos ahí en este salmo. Vamos entonces a analizarlo un poquito, la experiencia de David en este momento. David está pasando por un sufrimiento, por una angustia. Y nosotros queremos ver entonces tres partes de este salmo, de esta oración que David está haciendo. Lo lindo de los salmos es que es una combinación de diferentes momentos en la vida espiritual de David. Vemos momentos cuando él está alegre, cuando él está bien, cuando él está feliz y él está cantando y alabando el nombre de Dios. Pero también vemos momentos cuando él está pasando por desafíos y cuando él está pasando por batallas. Y en esos momentos, aunque son momentos oscuros, nosotros vemos que él se aferra de la esperanza que él tiene en Dios. Y eso es una de las lecciones para nosotros en esta semana, en esta mañana. ¿Cómo es que nosotros podemos enfrentar esta vida, aún pasando por dolores y sufrimientos, y todavía podemos salir al otro lado con la misma confianza, o tal vez hasta con una fe y una confianza que ha aumentado en nuestro Dios? Estábamos viendo en las noticias la situación que está pasando en Ucrania y hay hermanos que son cristianos también y personas que creen en Dios. Y hasta ellos mismos también se están preguntando, Señor, ¿por qué es que esto está sucediendo? Y si nos ponemos en el lugar de ellos, ¿cómo es que nosotros íbamos a responder estando en esa misma situación? ¿Cómo es que nosotros íbamos a sobrevivir o cómo es que nosotros íbamos a responder a estar en medio de una guerra que nosotros estamos, que están viviendo ahora en estos momentos? Lo que nosotros vemos entonces es que no tenemos mucha diferencia en lo que David está expresando y nuestras vidas también. Pero miremos cómo David se acerca al Señor. Él se acerca primero con todas las angustias que él está sintiendo en su corazón en este momento. Y después él
él llora sinceramente, le pide al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? O Señor, ayúdame, o Señor, ora en mi vida. Y él está pidiendo, le está clamando al Señor con un corazón sincero en este momento. Y después, terminando la oración en el versículo 6, David termina cantando y termina alabando el nombre de nuestro Dios. No vemos, no escuchamos si Dios cambió alguna situación, si Él cambió en medio de esta oración, si Él cambió algo en ese instante. Solamente vemos que a través de la oración sincera, David fue de un momento batallando con sus sentimientos, con emociones fuertes, pero todavía poniendo su confianza al final en el Señor. Y eso es lo que queremos hacer nosotros también. Así que en la primera parte nosotros vemos la intensidad de sus emociones, de lo que él está sintiendo. Él le hace las preguntas, la pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? En esa primera parte nosotros vemos unas preguntas que David le hace al Señor. Y son como preguntas, para decirlo, que tal vez no es que no lo deberíamos de tomar en serio, pero son preguntas de que si lo analizamos un poquito, no, es como si no tienen sentido. Por ejemplo, él dice, me olvidarás para siempre. Y esa es una de las preguntas que David le hace. El Señor nunca se había olvidado de David. Nunca en ningún momento vemos que Dios le dijo, me estoy olvidando de ti o algo así. Pero es la emoción que él está expresando, es como él se siente. También hasta cuándo, Señor, esconderás tu rostro de mí. El Señor no se está escondiendo de David, él no está huyendo de la presencia de David. Simplemente la forma como David se siente es como si Dios lo ha abandonado o como si Dios ya no está con él. Y él le hace estas preguntas sinceras de su corazón, porque no es porque Dios realmente se había olvidado de él, sino que es como David se siente en este momento. Y nosotros también en algún momento, yo sé que nos hemos sentido de la misma manera también. Tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida espiritual, de nuestro camino espiritual, nos hemos sentido como si tal vez Dios no está con nosotros o como si el Señor nos ha olvidado, como si Dios tal vez no, por alguna razón, se ha escondido de nosotros. Y pasamos por esos momentos y son difíciles para enfrentar. Y es difícil pensar en que tal vez Dios nos haya olvidado, que tal vez Dios no está con nosotros. Cuando la vida está al revés, cuando nuestra vida está en pedazos y cuando nosotros estamos realmente batallando con algo oscuro, sentimos estas cosas, sentimos estas emociones y sentimos como si Dios no está con nosotros. Ahora, pero la verdad es que Dios todavía está con nosotros. A pesar de lo que, aparte de lo que nosotros sentimos a veces, yo le doy gracias al Señor que nuestra experiencia no, ¿cómo decirlo? No es lo que a Dios, entonces, no es lo que depende de que si Dios está con nosotros o no. Dios está con nosotros siempre porque Dios es fiel en cada momento. Dios es fiel en cada día. Dios es fiel siempre hasta para la eternidad. La fidelidad de Dios va a continuar. Aparte de cómo nosotros nos sentimos, como si Dios no está con nosotros o como si Él se ha alejado de nosotros, nuestra experiencia o nuestros sentimientos no son entonces lo que le obliga al Señor de estar cerca o lejos de nosotros. Dios siempre está cerca de nosotros porque Él es fiel y nos ha prometido que en Mateo 28, desde hasta los siglos de los siglos, Él siempre estará con nosotros. Simplemente las emociones que nosotros a veces sentimos y por causa de las angustias que nosotros enfrentamos, a veces se siente como si el Señor no está con nosotros. Y lo lindo es que no estamos solos en estos sentimientos. Tenemos a David como un ejemplo, tenemos otros profetas y otros discípulos que también pasaron por esta misma experiencia. Y hasta Jesús también, cuando él estaba en la cruz,
Él le clamó al Señor que él no sentía la presencia de su Padre Celestial con él en ese momento tan difícil. Él se sintió como si estaba lejos de su Padre Celestial. Así que tenemos compañía con nosotros y hemos sentido estas cosas en algún momento. Pero vamos a ver entonces cómo el Señor va transformando David a través de esta oración y cómo Él puede también transformar nuestras experiencias también. Y bueno, algunos dicen siempre, bueno, como dice en este salmo también está siempre la crítica de nuestros enemigos y personas que no creen en Dios también. Y a veces ellos ven estos sentimientos y estas cosas que estamos pasando, estos sufrimientos que estamos pasando. Y para ellos es algo un poco raro escucharnos, bueno, no tanto quejarnos, sino expresando esos sentimientos. Porque a veces dicen, bueno, eso es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida, es algo normal. ¿Por qué es que nos estamos quejando? ¿Por qué es que nos estamos yendo a un Dios para ayudarnos? Porque esta es la experiencia de todos, sufrir es la experiencia de todos. Pero hermanos, nosotros que sabemos y creemos en Dios y confiamos en el Señor, tenemos esa promesa de algo mejor, de que estas situaciones que estamos viviendo no tienen que ser así, porque el Señor tiene un plan para nuestras vidas, un plan para restaurar a este mundo a algo diferente, algo más perfecto. Así que para algunas personas esto es lo que han conocido, así que para ellos esto es la experiencia y esto es todo de la experiencia. Pero para las personas que conocen en el Señor, conocemos algo diferente. Conocemos momentos donde el Señor nos ha ayudado y conocemos momentos cuando el Señor ha brindado su presencia sobre nosotros y nos ha ilumbrado el camino donde tenemos que seguir. Y cuando conocemos esas mejores experiencias, conocemos que cuando nosotros pasamos por dolores, no tienen que seguir y no tienen que mantenerse para siempre. El Señor tiene el poder para ayudarnos. Y por esa razón nosotros seguimos acercándonos al Señor y buscando de su ayuda. Así que David, ese es lo que él hace. Él está pasando por esos momentos y a pesar de que son difíciles, a pesar de que él está sintiendo cosas muy dolorosas, él se acerca al Señor porque él sabe que el Señor lo puede ayudar. Y él sabe que el Señor puede estar con él también. Escuchemos esta promesa del libro de Job, Job capítulo 30, versículo 26. Vamos a ver lo que dice Job capítulo 30, versículo 26 y 27 también. Job era es una de las personajes de la Biblia que nosotros vemos que él sufrió muchas cosas, sufrió mucho en su vida, pero a pesar de tanto del sufrimiento que él pasó, él mantuvo su fe y confianza en el Señor. Y eso es lo que él dice. Job 30, 26 y 27 dice, sin embargo, cuando yo esperaba el bien, entonces vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan sin reposo por los días de aflicción que me han sobrecogido. Así que él describe su experiencia casi de la misma forma como David lo está diciendo. Y todos estamos buscando que el Señor esté con nosotros y que Él nos pueda ayudar. Ahora, lo que nosotros vemos entonces, vamos a ir al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Vamos a ver lo que dice esto aquí. Lo que estamos viendo entonces son promesas y experiencias de cómo a veces los hijos de Dios sufrieron, pero no era un sufrimiento que siguió para siempre. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 4, 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, a veces nos toca pasar por esas experiencias, pero de la misma forma, cuando en el cumplimiento del tiempo Dios envió su único Hijo para redimirnos y salvarnos, en el tiempo del Señor, la batalla que estás enfrentando en este momento va a tener su conclusión. Y la conclusión va a ser en acuerdo con la voluntad del Señor, y Dios mismo te ayudará y Dios mismo te librará también. Y eso es lo que estamos viendo en la experiencia de David, en la experiencia de Job, en la experiencia de los discípulos, en la experiencia de nosotros que estamos aquí en este momento también. Si nos acercamos al Señor, buscamos de Él, tarde o temprano, Él en su tiempo va a contestar nuestras oraciones y nuestras peticiones también. Y eso es suficiente razón por qué adorarle y por qué acercarnos más al Señor también. Pero hay que ser sincero con Él y no esconder cosas de Él. Si es que estamos enojados, si es que estamos tristes, si es que estamos deprimidos, traigamos todas esas emociones fuertes a la presencia del Señor y permitamos que Él nos ayude a salir de esa situación también. Y eso es lo que David hizo también. Si nosotros regresamos al libro de Salmos, Salmos capítulo 13, nosotros seguimos escuchando o bueno, leyendo esta oración de David. Así que él primero hace esas preguntas: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo yo seguiré con esas angustias en mi corazón cada día? Y él sigue diciendo en versículo 3 y 4, mira, respóndeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegran si yo resbalo. Así que él se está acercando al Señor con mucha sinceridad y él está buscando a que Dios sinceramente lo ayude. Ahora, recuerden que este es el mismo David que también escribió las siguientes palabras. Si nosotros vamos un poquito más en el libro de Salmos, Salmos capítulo 145, versículos 17 a 19, leemos estas palabras también de David. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Y versículo 19 dice, cumplirá el deseo de los que lo temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Así que este mismo David que escribió estas palabras de confianza en la voluntad y en el tiempo del Señor, también se está acercando al Señor, expresando los dolores y los sentimientos que él está sufriendo en este momento también. Así que, hermanos, mi ánimo para nosotros en esta mañana es que nosotros también podamos seguir el ejemplo de David, que nosotros podamos acercarnos al Señor, que Él está dispuesto a ayudarnos, que llegamos con nuestras angustias y cosas que estamos sintiendo, y ahí permitamos que el Señor nos ayude a salir de esta situación. Así que lo lindo es que esta oración, este salmo también tiene una linda conclusión. Dice en versículos 5 al 6, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Yo siempre admiro a David por estos sentimientos que él está experimentando. Él enfrenta cosas difíciles que tal vez para muchos nos iban a vencer, pero David enfrenta cada situación acercándose a la presencia del Señor y buscando de su Dios. Y a pesar de que tal vez no tiene una garantía de que Dios de que Él va a realmente contestar en acuerdo con lo que Él quiere que Dios haga, pero a pesar de todo lo que él ha expresado, él ve que en expresarse al Señor, eso le ha ayudado mucho y él nuevamente puede seguir clamando y puede seguir cantando una nueva canción de confianza al Señor. Quiero leer un poco más de la palabra de Dios. Y esto es algo, no es fácil para hacer, pero está en la palabra de Dios un ánimo para cada uno de nosotros. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8
al 10. Vamos a ver lo que dice libro de 2 de Corintios capítulo 1 al 10. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que os sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Así que ahí vemos una vez más una experiencia de cuando los seguidores de Jesús pasaron por un momento difícil, pero vemos lo que el final que tiene, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros misma sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Versículo 10. Él nos libró y nos libra y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Amén, gloria a Dios. Hermanos, esto en esto se encuentra el poder del cristiano que cree en Dios. Que a pesar de que estemos pasando por momentos difíciles, aún podemos confiar en el Dios que tiene todo para nosotros y nos puede ayudar en cualquier momento. Y en este versículo que acabamos de leer en 2 de Corintios, ellos estaban pasando por un momento difícil, hasta enfrentando la muerte en ese momento, pero la confianza de ellos estaba en que Dios aún tenía el poder para resucitar a los muertos. Así que esa confianza en el Señor aún los ayudó para que no le temen ni a la muerte en ese momento. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 también dice lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A veces, hermanos, tenemos que pasar por experiencias difíciles para que nosotros podamos recibir y podamos crecer en esa fe que Dios nos puede dar también. Así, hermanos, terminando entonces con estas últimas palabras, nomás quiero animarnos en esta semana, en estos días, que la situación y la batalla que tal vez están enfrentando, Dios conoce y Dios escucha y Dios sabe exactamente lo que está pasando en nuestras vidas. Mi ánimo para nosotros es que ayudemos que por medio de la oración, por medio de acercándonos más, expresando sinceramente cómo nos estamos sintiendo y dejando esos sentimientos en las manos del Señor, nosotros podamos salir al otro lado, aún todavía cantando y alabando el nombre de nuestro Dios. En este momento quiero orar, hermanos, que Dios nos pueda dar fuerza en estos días para seguir adelante. Yo sé que nosotros queremos que las situaciones de nuestras vidas simplemente desaparezcan y que todo esté bien, que todo esté feliz y que todo esté lindo. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a enfrentar situaciones difíciles, hasta más difíciles de lo que hemos visto. Y lo único que tenemos para agarrarnos y lo único que nos salvará en ese momento es nuestra fe y la confianza que tenemos en el Señor. Así que oremos en este momento que el Señor nos pueda ayudar y que el Señor nos pueda cuidar en esos momentos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos una vez más por las bendiciones que tú nos has dado, Señor, en esta semana y las bendiciones que tú estás preparando para darnos en estos siguientes días que vienen en camino, Señor. En este momento, Señor, una vez más, encomendamos a nuestro ser, nuestro hogar, Señor, en tus manos. Y pedimos, Señor, que tú actúes en acuerdo con tu voluntad en el tiempo que tú has escogido, Señor. Ayúdanos en estos días, Señor, siempre buscar de ti. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por brindarnos con tu presencia en cada momento. Gracias por las experiencias de David, Señor, y los sufrimientos de otros hermanos que nos ayudan a ver, Señor. De la misma forma como tú los ayudaste a ellos, nos puedes ayudar a nosotros también. Así que danos fuerza, danos sabiduría, Señor, para seguir adelante. Y todo, Señor, te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.